Feliz sábado para todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Reunión, bienvenidos a un nuevo estudio Escuela Sabática. Es una alegría, un gusto poder estar con ustedes en este comienzo de sábado, y para mí es un gusto enorme poder compartir una lección más con mi amigo y mi hermano Martín. ¿Cómo andas, Martín? Hola, Buenas Leandro. noches. Buenas noches, ¿cómo Bueno, estás? ahora para nosotros no es buenas noches, pero en su momento cuando salga va a ser buenas noches, Martín. Va a ser buenas noches y un gusto también, un gusto estar compartiendo este momento con vos y con cada uno de las personas que nos van a estar mirando en este momento y en su momento también. Bueno, Martín, la verdad que estoy muy feliz de esto. Ayer, mientras armaba la presentación, me daba cuenta de que grabamos la lección 2 juntos. Así que mira, Ajá, nos encontramos al principio de esta lección y nos y estamos al encontrando final. casi hasta el final, en la misma proporción. No sé quién armó de esta manera, pero increíble. Yo sé que el Padre dirige las cosas. Y no es casualidad porque Creemos el que tema vino de de ahora. arriba. Sí, Mm. yo, yo creería lo mismo, yo creería lo mismo. Bueno, les damos la cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en esta hora, a los que se van sumando al estudio de la lección. Sé que ha sido una lección muy, pero muy interesante, pero me está pasando, Martín, no sé a vos qué te está pasando con esta lección, pero al final se está poniendo cada vez mejor. Cada vez se Ujú, está introduciendo en temas muy, pero muy buenos, y me gustaría que así como nosotros vamos a reaccionar a algunos pasajes y algunos que nos brillaron cuando lo fuimos leyendo, que si a vos te pasó lo mismo, nos puedas comentar, nos puedas compartir ahí en los ujú, comentarios qué fue lo que más te gustó de la lección, qué fue el pasaje que dijiste, ah, este no lo había visto de mm, esta manera, o alguna cita, algo que dije, esto yo no lo había visto respecto a algo que leíste seguramente más de una vez en esta carta del apóstol Pablo en 1 Corintios 13. mm. Hoy la lección es la lección número 12, el todo del ágape. Y me imagino, Martín, que tenés varias cosas que decir al respecto, ¿verdad? Y hay mucho, hay mucho. Sabemos que esta lección como complemento de las anteriores nos hace ver, y como bien dijiste vos, en algún momento del trimestre se complementa con los pactos, con la forma, con nuestra actitud de ver y de entender las promesas de Dios. Y hoy quizás uno de los pasajes que vamos a leer nos muestra eso, ¿no? La intención de Dios de, de que simplemente creamos y que permitamos que Él es el que haga la obra Bien, en nosotros. Así que sí, la verdad que esto, complementado con lo anterior y imaginándonos lo que va a ser el complemento a lo que se viene, forma un todo que es de bendición sí o sí. amén. Bueno, yo no me quiero adelantar tanto porque no sé No, si va a no. estar publicado para la, pero también se adelanta con la, como dijiste, con la que viene, y esperemos, en el espíritu lo digo, de que en esta hora ustedes puedan estar gozando también de la próxima lección para descargarla. Aquellos que todavía no saben y se engancharon hoy por primera vez, les recomendamos ingresar a este sitio web, tiempodereunión.com, para descargar de forma libre y gratuita esta publicación, y estoy con quien también las imprime acá en Argentina, así que si alguien está interesado, ahí se pueden poner en contacto con mi hermano Martín. Esta, como tantas otras publicaciones, acá en Argentina ya lo conocemos porque en cada fiesta vemos los materiales, y bueno, siempre agradecemos ese trabajo generoso que hace el hermano, y bueno, invitamos siempre a seguir apoyando cada ministerio que se está haciendo en forma general en la predicación de la palabra. Vamos a dar comienzo entonces a esta lección, Martín, y te voy a pedir para que nos acompañes con la primera oración, así Dale, nos metemos de lleno. Le pedimos a dale. nuestro Padre para que nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias te damos por el don de la vida, por la salud, por poder estar aquí reunidos en este momento, tratando de compartir, Señor, lo que tú nos has dado. Es por eso que necesitamos de tu presencia para que nos des palabra, para que Gracias. nos des pensamientos de paz, Señor, y que podamos transmitir a otros lo que tú nos has dado. Amén. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia en cada una de las personas que van
a estar escuchando también en nosotros para que podamos ser instrumentos tuyos en este lugar y que podamos, Señor, de alguna forma glorificar tu nombre. Amén. Pedimos perdón por nuestros errores y equivocaciones en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Y de esta manera, queridos amigos, damos comienzo a la lección de este trimestre, a la lección número 12, titulado El todo del ágape. Ya vimos todo sobre el ágape, vimos que, bueno, todo lo sufre, bueno, eso vamos a ver ahora, pero digo, en lecciones pasadas estuvimos analizando qué significa que no busca lo suyo. Creo que la última fue en relación a esto, ¿verdad? Ujú, Perdón, no se irrita ni guarda rencor, esa vimos la última, que estuvo buenísima, pero en esta oportunidad vamos ya a estar dándole el cierre a esta lección con ese pasaje tan conocido que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo el ágape. Y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 12, verso 28, y que si no lees la lección, es como, ¿por qué este pasaje? ¿Por qué está acá? Si estamos hablando del todo del ágape. Pero es, la verdad, un buen vínculo entre esta lección y la que viene. mm, Dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Y acá ya arrancamos hablando de el todo del todo. En la justicia, en el camino de la justicia está la vida. O sea, en el camino de lo que está reflejando a Dios, de cómo es Dios, solo hay vida, no hay muerte. ¿Y ujú, por qué ponernos tan dogmáticos? ¿Por qué decir, bueno, todo, nada? Porque la lección nos apunta para este lado y porque el apóstol Pablo quiere llevar nuestra atención a esto, ¿no? Al todo y al nada. Y ujú. Martín, ¿cómo arranca esto? Bueno, la pregunta número uno, y vamos a tratar de ser puntuales porque son varias preguntas que nos obligan a respuestas breves como para introducir en cada uno el tema y que cada uno permita que el Señor obre en su mente. Así que vamos directamente. La pregunta número uno dice, ¿en qué cosa no encuentra gozo el ágape de Dios? 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y la pregunta inevitable es, ¿qué es injusticia? Y la misma Biblia nos responde en 1 Juan 5:17 diciendo que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Em, Toda injusticia es pecado, y sin explayarme mucho, yo quiero dejar una frase de un rengloncito del libro que nos invita a leer la lección, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 24, y que dice sencillamente esto: la justicia es la práctica del bien, Wow. complementándolo con esto, o sea, ¿qué es la injusticia? Es el pecado, y la justicia es la práctica del bien. Así que creo que agregarle más y podemos hablar un montón, porque todo esto desencadena qué es el pecado, es la infracción de la ley. Entonces, si nos vamos a la justicia, que es la obediencia, o sea, podemos hablar mucho, pero sería lindo dejar estos conceptos. Toda justicia, toda injusticia es pecado y la justicia es la práctica del bien. Y ahí, para ir respondiendo nada más la uno, que no sé si le dijiste, ¿en qué no encuentra gozo el ágape de Dios? En la En la injusticia, injusticia, en la en el injusticia. pecado. Ujú. O sea, lo encuentra en la Ujú, justicia, que está exacto. ya, vamos viendo ahí una conexión con la verdad. Ujú, Muy por abajo, pero ya la vamos viendo. exacto. Pregunta 2, conectado con esto de la injusticia y la justicia, ¿qué son los mandamientos de Dios? Nos dice el Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. ¿En dónde se revela la justicia de Dios? Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿en dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no quiero explayarme porque también mm, habla Romanos 1, verso 3 y 4, que Cristo es el Evangelio claro. también. Ujú, Y Cristo es poder de Dios. Y en Romanos 3, 25 se responde la última pregunta que dice, ¿en qué se manifiesta la justicia de Dios? Y nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿en qué se manifiesta? En el perdón. Se manifiesta, porque es muy interesante esta versión, pero hay otras que dicen, se manifiesta su justicia por haber pasado por alto en su paciencia los pecados. O sea, se manifiesta en el perdón. Entonces hay una conexión interesantísima entre que los mandamientos de Dios son justicia y que la justicia se manifiesta en el perdón de los pecados. Y que eso es una muy buena nueva. mm, Es muy interesante porque en los mandamientos encontramos también evangelio. Y digo, en el sexto mandamiento, en el no matarás, encontramos la manifestación de esa justicia de Dios, de dar vida, de no dar muerte, de que ujú, en los caminos de la justicia solo hay vida. amén. Bueno, y está la cita que, no sé ahí, Martín, si nos quiere acompañar, o era Bien. mía, es la tuya, No, perdón, no, Martín. leo. Que justamente el versículo el pasaje y el versículo que mencionamos, un poquito más ampliado, del Romanos 3, del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado, que es lo que decía vos, que hiciste hincapié, ¿no? En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Qué buena cita. No hay, ajá, hermosa, la verdad que muy linda. No hay nada en la fe que la convierta en nuestro Salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. Eh, Muchas veces hemos escuchado y nos hemos adueñado para simplificar, así como recién hablábamos del concepto de justicia, que es que decía la justicia es la práctica del bien, Ujú. justificación y perdón Es son una y la misma cosa. una y la misma cosa. Entonces, esos pequeños conceptos que uno tiene que hacerlos propios te aclaran y destila luz y gracia de muchos pasajes que parecen ser complicados porque, este, pero cuando uno empieza a hacer ese intercambio de palabras sabiendo que son lo mismo, es como que Simplifica. simplifica el Sí, entendimiento, ¿no? sí, totalmente. O sea, no está conectado con el castigo, que es lo que nosotros No, tenderíamos naturalmente a pensar, que hay una conexión entre justicia y castigo, y por eso hablamos de misericordia, pero también de justicia, y los vamos como queriendo compensar, cuando en realidad está hablando de lo mismo. Es, ujú, es, es un sinónimo. sí.
Es duro, ¿eh? Hasta que uno le cae la ficha de lo que está Ajá. presentando la escritura, es como que todavía seguimos operando en oposición. En el pacto antiguo. O sea, Totalmente. entonces, por eso tan linda la conexión de las lecciones, cómo vienen siendo, y que cuando uno empieza a leer y empezás a ver las cosas de una forma como Dios quiere. Amén. Vamos a la pregunta 3 dice, ¿en qué se goza el ágape de Dios? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y bueno, es agregarle más a lo que venimos diciendo y acá vemos nuevamente los dos escenarios, injusticia y muerte, verdad y vida. El Señor se Mm. goza en la vida, el Señor se goza en el perdón, el Señor se goza en la verdad, no se goza en la injusticia, no se goza en el pecado, no se goza en la muerte. Totalmente, totalmente. Y es como que injusticia por un lado, verdad por el otro. Es como, Exacto. y sabemos que lo contrapuesto a la injusticia es la justicia. Entonces, hay una Ujú, conexión ahí entre verdad, vida, como agregaste, y justicia. ujú, Y la exactamente. pregunta, y la pregunta 4 es como que va apuntando para este lado. ¿Qué relación hay entre la verdad y la justicia? ¿Cómo se describe lo que es cada uno? Proverbios 12:17 nos dice: "El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño". Mm, Y en Isaías 42:3 nos dice: "No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia". Y entonces nos pregunta qué relación hay y cómo se describe lo que es cada uno. Y habiendo estudiado la lección de modelo divino, uno puede ver, por lo menos en la expresión de Isaías 42:3, esto de por medio de la verdad, como un canal, la mm, verdad nos trae la justicia, ¿sí? La verdad es el canal por el medio que nos trae exacto. la Mm, justicia de Dios. La verdad es mm, lo visible o lo manifiesto de lo que no se ve, de lo que es la justicia de Dios. Y me parece que, por lo menos en relación, están íntimamente conectados, sí, no en oposición, sino fuente-canal. ujú, ujú. ¿Qué relación hay entre el engaño y la injusticia o impiedad? ¿Cómo se describe lo que es cada uno? Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y complementa la pregunta 5, Oseas 10, del 13, que dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Bueno, acá otra vez una, una luz y contraluz de las distintas, eh, de las distintas eh, alternativas o actitudes, porque acá nos vemos ante el árbol, estamos en el Edén que el Señor dice, yo pongo ante ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge la vida. Y acá estamos viendo todo esto continuamente que como consecuencia de las decisiones de cada uno, aramos para impiedad, cosechamos iniquidad. Y esto nos lleva ahí al versículo de Gálatas 6, 7, 8, ¿te acordás o sea, del capítulo 6, versos 7 y 8, en donde uno cosecha lo que siembra, tanto para vida eterna como para muerte eterna, pero la decisión, como dice, confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, no en Dios, ¿no? Así que,
Sí, Sí. totalmente, totalmente. Hay como una causa y consecuencia, un Ujú, efecto que se produce por nuestras decisiones, y es interesante cómo se vuelve a repetir el patrón de fuente-canal. Así como el anterior era justicia que manifiesta verdad, en este caso hay injusticia, hay impiedad, hay iniquidad, y lo que sale son frutos de mentira. Y lo que porque dice, se complace en la injusticia, y entonces lo que termina haciendo es, manifestando todo engaño de iniquidad, es manifestando la mentira, es permitiendo a Dios un poder engañoso. exacto, No ahí va. nuevamente, perdón, pero, Sí, sí. es como muy interesante, yo no lo había visto esto así tan directo, de cómo se va manifestando. O sea, la mentira también es, lo visible de la Ujú. injusticia, de la impiedad, del pecado. Claro, y podemos leer, y nos ha pasado en una forma ignorante de no conocer, obviamente, o sea, que Dios envía un poder engañoso. ¿Cómo puede ser que Dios envía un poder engañoso si de Dios nos salen cosas malas? Entonces, cuando entendemos el proceso, cuando entendemos la forma, entendemos lo que la Biblia nos dice. O sea, es la decisión de cada uno, entonces Dios entrega lo que el hombre tanto anhela. ¿Querés este poder de iniquidad que actúa en los que se pierden? Ahí está, es tuyo. Porque no recibieron el amor de la verdad. O sea, al no Exacto. recibirlo, Dios les envía esto, Dios les entrega esto. Totalmente, Ujú, totalmente. Pregunta 6. Entonces dice, describe qué implica que el ágape de Dios no se goce en la injusticia, sino en la verdad. Y hay varias cosas, porque esto está citando Primera de Corintios 13:6. Hay varias cosas que esto implica. Implica que no se goza en la impiedad, no se goza en la iniquidad, no se goza en esa fuente que ujú, produce, ¿sí? Frutos que tienen que ver con la mentira, no se goza en la mentira. Implica gozarse en la justicia de Dios, implica gozarse en lo que revela esa justicia, que son todos sus mandamientos, implica gozarse en el Evangelio. Entonces, todo esto que estuvimos leyendo hasta aquí nos viene a ayudar para contraponer, ¿no? O sea, gozarse en la injusticia, gozarse en la verdad, no gozarse en la injusticia, gozarse en la verdad, gozarse en la justicia de Dios, gozarse en la revelación de su carácter, en lo que Él es mm, revelado en Jesucristo, en el Evangelio. Y bueno, está muy acá en descriptiva la lección, perdón Martín que hago esos cortes abruptos, pero está como muy descriptivo, y me sí, da la sí, impresión que nos está ayudando a construir algo para llegar al final. Es como que sí. está poniendo bases sobre cosas que no hemos charlado hasta ahora, que tienen que ver con términos de justicia, injusticia, fuente canal. Ujú, ujú. La pregunta 7 vamos a tratar de no irnos porque cada una de las palabras que vamos a leer en el versículo son complementarias a las preguntas que se vienen. Totalmente. La pregunta puntual dice, ¿qué descripción adicional se da del amor ágape de Dios? ¿Qué descripción adicional? Y el versículo dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Hay algo que el ágape de Dios no esté dispuesto a sufrir, a creer, a esperar y soportar en su afán de salvar a la humanidad? Y obviamente que la respuesta es que no, que hay algo que el ágape no esté dispuesto a sufrir. No, él está dispuesto a todo, a todo. Y creo que en esa palabra todo está resumido la respuesta, porque ahora vamos a empezar a ver cada una de esas cuatro palabras, de que sufre, de que cree, de que espera y de que soporta. Y creo que en la pregunta siguiente vamos a ir al significado de esa palabra sufre, y Así. si querés ahí la Dale, podemos por ahí opinar un poquito como para dejar una punta para que cada dale. uno después siga en el estudio, pero cada palabra la vamos a desarrollar. No hay nada, entonces no hay nada que no esté dispuesto a sufrir. La cruz de Cristo No, nos muestra, ¿no? Él no se reservó nada, no se nada. reservó nada.
Pregunta 8. ¿Cuál es el significado, como bien adelantaba Martín, cuál es el significado de la palabra en griego sufre? ¿Sí? Y la nota 2 Ujú. nos indicaba que la referencia Strong del griego 4722, stego, significa techar, cubrir con silencio, soportar pacíficamente. Es muy interesante. Yo la verdad no había prestado atención a esta palabra, Mm, sufrir. Y uno se imagina llorar, pero eh, que está bien, o estar adolorido, pero según el sí, griego, también se lo traduce como techar o cubrir, ¿sí? Y sí. encima habla de cubrir en silencio, Mm, sin estar dando alaridos o sin estar dando explicaciones con respecto a esto, cubrir. Y no sé, es- Martín, sí, qué, sí, qué que reacciones te dijo? quiero hacer hincapié que no es la misma palabra que estuvimos viendo en el versículo 4 de que el amor es sufrido. Ajá, Que todo lo sufre, es una palabra distinta wow. No, a no la lo había que, visto eso. a la que habíamos desarrollado en lecciones anteriores. Son dos cosas distintas. Este, si después comparamos, como bien está acá en la lección, esta palabra es la número 4722, en el otro caso es otra palabra distinta que era la 3114. Entonces, acá vemos que el significado de esta palabra, como bien lo dice ahí y como lo desarrollaste, es Cubre. un techo, una protección, un escudo, ¿viste? Que el Señor sufre el golpe, ¿podemos verlo así o no? Esa protección, esa cobertura que él está dispuesto y que lo hace de hecho, está dispuesto a soportar el golpe por amor al pecador. Amén. Es una definición más. Todo lo, podríamos Ujú, decir, todo lo cubre. todo. Pensaba en Adán y Eva y la tarea que Dios les dio en el Edén, que era hacer enramadas, dice la sierva, en Patriarcas y Profetas, historia de la redención, hacer como coberturas. Ujú, Y el Señor nos cubre a nosotros también con su justicia. Ese amor nos cubre, todo lo nos- cubre. ¿Y qué como, como, significa? ¿Perdón? sí, sí. Es que da para o sea, Estaba cuando Jesús quiere cubrirnos como la gallina bajo Susa. cubre a sus pollitos, estamos con la misma interpretación de la palabra, Totalmente. ¿no? Y ese ser humano el que lo rechaza, que no quiere que lo cubra, Claro. que no quiere. El que, el que abriga, el que habita el abrigo del Altísimo. Ahora, si te salís de ahí, vienen las consecuencias. Ahora vos sabés, Martín, que también se utiliza este término, ¿viste? Cuando se habla de cosas ilegales, cubrir a otro, ¿no? Y hay quienes utilizan o piensan que está hablando el cubrir como cubrir el pecado o cubrir, tapar algo, ¿viste? Para que generar algún tipo de apañamiento Mm, hacia la situación. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a que el amor lo cubre? Porque nos vamos a meter a ver en estos mm, temas. claro. ¿Qué es lo que cubre el ágape de Dios? Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el Proverbio 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Em, bueno, El seguí. pasaje dice eso, ¿verdad? Dice que cubre los pecados, que cubre todas las faltas, y uno lo puede tomar con alegría. Qué maravilloso nuestro Dios que cubre todas estas cuestiones. Pero también hay quienes, yo lo he escuchado más de una vez, no sé, Martín, en tu experiencia dentro de la iglesia, de la fe, no, guarda, porque hay quienes están queriendo cubrir al pecador, están haciendo esto para encubrir a tal persona que hizo tal cosa. Lo hemos escuchado así y cuando leemos estos pasajes se nos va la mente tal vez Mm, hacia esos casos. La pregunta es qué dice la Biblia con respecto a qué es cubrir los claro. pecados. ¿Qué es que el amor Ujú. cubre los pecados?
Y ahí está bueno, antes de eso, perdón, pregunta 10. Estoy haciendo demasiado, porque creo que te toca a vos la pregunta 11. Eh, ¿Cómo se está mostrando Dios con cada uno de nosotros al cubrir el pecado, a que el amor cubre el pecado? ¿Cómo es que se muestra Dios? Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y hasta acá podemos ver algo maravilloso de nuestro Dios, que al Mm, hacer esto está buscando amistad nuestra. Y ujú, que en nuestra actitud de acusación, de querer, nada, mostrar que estamos haciendo las cosas bien, en realidad lo que estamos haciendo al divulgar, al acusar a alguien, es apartar a esa persona. Esto pensándolo también en cómo también nosotros nos movemos y imitamos a Dios o no lo imitamos, ¿sí? El ujú, amor ágape de Dios, al cubrir el pecado, está buscando amistad. Y nuevamente, sí. ¿qué implica eso de Eh, que los pecados sean cubiertos? Porque hasta acá suena muy, no sé, depende de cómo lo estemos viendo. Salvo que leamos el versículo siguiente, suena mm, terrible, ¿no? Porque podríamos decir también, uno de la mafia también quiere amigos. sí, Y, claro, pero yo lo tomaba, o sea, lo llevé a un ejemplo práctico a ver, terrenal, en el sentido de que cuando el cubrir no es justificar, o sea, bueno, ¿viste? eh, Que es como se el usa habitualmente. claro, o sea, no es que Dios está justificando lo que hiciste y seguí haciéndolo, que está todo bien, no. O sea, y esto lo apliqué así en forma práctica, que cuando uno tiene una relación, una amistad con alguien y esa persona te confiesa algo, es como para buscar una opinión de lo que ha hecho, para bien o para mal, pero llevémoslo a la parte mala, y eso que él te cuenta queda en uno, no lo salís a divulgar. Yo te lo voy a contar porque yo sé que no va a salir de vos, ¿no? Y, y de esa forma, esa amistad, esa amistad se consolida cuando esta persona que confesó se da cuenta que no trascendió lo que él le contó al otro y es como que ayuda a consolidar esa amistad. Y es muy terrenal y es muy, eh, es una forma de ver las cosas como Dios, como con Dios uno contándole y entendiendo que lo que Él te está perdonando y que es lo que Él anhela, es un proceso de limpieza y de purificación también, ¿no? Totalmente, totalmente. Me gustó ahí la conexión que hiciste entre cubrir y divulgar. O sea, Claro, el que no cubre está divulgando, está manifestando. Y el ujú, otro está guardando el secreto, no lo está exacto. contando. Ujú. Buenísimo. Y ahora, bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica, Martín? Porque esto la verdad que a mí me gustó, lo he leído muchas veces, pero wow, estaba acá también. ¿Qué implica que los pecados sean cubiertos? Dice Santiago 5, versos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué revela esto respecto del anhelo más profundo del corazón de Dios respecto de cada uno de nosotros? Y bueno, a simple vista, uno podría decir que yo lo hago volver, que yo lo hago arrepentir, pero es la obra de Dios en el corazón del que erró, porque no soy yo el que lo convence de pecado, no soy Totalmente, yo el que lo hace volver y menos que nada no soy yo el que lo va a cubrir de esa multitud de pecados. Es simplemente llevarlo a Cristo para que Él entienda de que es Él el que hace la obra, como acabamos de ver en el pasaje de Romanos, ¿no?
Esto que dice Pablo en Gálatas capítulo 6 me venía eso a la mente de sobrellevar los unos las cargas de los otros, de ir y Ujú, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. A mí me gustó mucho la palabra que exhortar significa consolar. ujú, Y y lo que vos presentabas recién de no divulgar, ujú, de nada, de que si la persona te comparte esto que está sucediendo, uno pueda acompañarlo en este camino de restauración con espíritu de claro. mansedumbre. Ujú, eh, es esa tarea que tiene que ver también con manifestar, de recibir el Espíritu de Cristo, porque a veces son situaciones muy fuertes, que si el Señor no está morando en uno, sale esto, ¿no? Y ¿estás mm, loco? y claro, Eh, y vos fíjate que este pasaje, nos como bien lo dije ahí anteriormente, no somos nosotros el que lo hace volver, es Cristo el que lo convence de pecado, de totalmente, justicia y de juicio. No somos nosotros lo que lo va a salvar de la muerte. totalmente. Como dice, este, el que haga volver del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Somos nosotros el que lo salva? Es Cristo en Cristo, nosotros, es Cristo. Cristo en nosotros. Exacto. Amén, Amén. amén. Y en este sentido, cubrir pecados significa hacer volver, o sea, que la persona vuelva de sus malos caminos. Y es también el acompañamiento en Cristo que, em, eh, eh, perdón, no el acompañamiento, perdón, nuevamente, viste, antiguo pacto. Es ese, eh, eh, es ese amor que lo cubre, ¿sí? Es ese ágape que nuevamente está cubriendo, es ese ágape que hace volver al pecador Ah, de su camino, ¿sí? Y en este sentido vemos también de que habla del proceso de restauración, proceso de, mm, nuevamente, del llamado al arrepentimiento. Y, y la, la elección nos lleva para otro lado para después volver, ¿sí? Pero la pregunta 12 nos podría descolocar, porque hasta acá estábamos respondiendo qué es lo que cubre el amor ágape, y nos dice qué es la palabra de Dios para el que lo recibe. ujú, Y mm, acá me gustaría que lo leamos porque nos conecta con lo de cubrir. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy el que te cubre y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, mm, ¿qué es la palabra de Dios para el que la recibe? En Abraham, si recibía a Dios, si escuchaba sus palabras, él iba a ser un escudo. Ese mm, amor, Dios iba a ser el escudo, una cobertura para él. Y en Proverbios 35 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. En la versión 60 nos dice que Dios es el escudo y que la palabra de Dios es limpia. Y en la versión 1909 nos dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Es decir, acá nos habla de que la palabra es escudo. mm, Y no hay diferencia, en realidad estamos hablando de que es el mismo, ¿sí? O sea, es su palabra y sabemos que Cristo es la manifestación de su palabra, es escudo, es una cobertura, es ujú, lo que cubre multitud de pecados, es Cristo el que hace volver, y ahí volvemos mm, al concepto que está presentando Martín, sí, es Cristo el que hace volver, es Cristo, es su palabra, lo que es un escudo para, para, para traer nuevamente al pecador de su estado a un estado de redención. ah, Y, y no sé si Martín, ¿quieres comentar algo? Perdón. no, ya lo comentamos, esa figura del escudo que es la que cubre, como vimos, y que es el que en la batalla recibe el golpe, que es el que soporta y es el que protege, ¿no? Totalmente. Pregunta 13. ¿Qué es ese todo que el amor de Dios cree y espera? Acá viene todo, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que puede producir eso? Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El todo lo cree, ¿no? También otra vez podemos decir, ¿será que Dios cree todo lo que uno le dice? ¿Será que Dios cree cuando le decimos una mentira? ¿O será que Dios cree que nosotros somos buenos y que todo lo que nosotros decimos y le decimos está todo bien? Yo creo que el Señor todo lo cree. eh, Él cree que está convencido de que todo lo que Él pueda hacer en nosotros va a ser para bien. O sea, que todo lo que su palabra es capaz de hacer en nosotros, si nosotros se lo permitimos, como acabamos de Amén. ver en los pasajes anteriores, la decisión de permitir que Él obre en nosotros. En ese todo Él está seguro que cree que todo lo que Él pueda hablar y decir, si nosotros prestamos el oído, si nosotros escuchamos su voz, tan solo eso, Él está seguro de que es capaz de hacer todo lo que Él sabe que puede hacer. La Eh, restauración de todas las cosas. claro, la amistad con Él, Ujú. de desechar la enemistad y la rebelión que el hombre tiene por naturaleza para con Dios, ¿no? Porque acá hay una cuestión, viste, que él no retarda su promesa, él cree en su palabra, está su palabra, pero eso no invalida en que también el amor todo lo espera. ¿Y qué está esperando ese amor? En que todos procedan al arrepentimiento. Y es esa palabra también la que está actuando en el creyente para arrepentimiento. Es ese amor el que está guiando al pecador al arrepentimiento. Entonces, Ujú, tiene que creer ambas cosas, o sea, tiene que creer todo. Tiene que creer que su promesa no se retarda y tiene que creer que exacto. esta palabra también está actuando en el creyente para volver a traerlo hacia él. Ujú. Y ahora ya nos estamos metiendo ahí Totalmente, en el en la palabra, en la promesa, y que está súper conectado con las lecciones anteriores del pacto. ¿Qué son los pactos? Son las totalmente. promesas de Dios que está dispuesto a hacer en nosotros si nosotros se lo Así. permitimos, y no nosotros, que es el antiguo pacto, el pacto en donde es la actitud del hombre hacia Dios y el otro es bueno, eh, Totalmente, sí. totalmente. Esa palabra tiene poder. Y si no, mirá lo que Ajá. dice Isaías 55, 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, esa lluvia que desciende y esa nieve, así será mi palabra que sale de mi Mm, boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces él cree así también y espera en lo que va a ujú, producir su palabra. Su palabra exacto. tiene poder como tiene la lluvia poder sobre la naturaleza y tiene efecto y produce también su palabra. No vuelve vacía, hace lo que Dios quiere y es prosperada. Y en el Salmo 107:20 nos dice que le envía su palabra y los sana, los libra de su ruina. Entonces, tiene un impacto y es ahí donde vemos que el amor ágape de Dios todo lo cree. Él Ujú, cree que esto va a ser así y todo lo espera porque sabe el fruto que va a producir. En términos concretos y totales, ¿sí? Todo claro. lo va a Y hacer. él sabe, o sea, de acuerdo a la decisión de cada uno, él sabe lo que va a ocurrir al final desde el principio. Totalmente, totalmente. Y eso no invalida que no retarda su promesa, que está Ujú, esperando, y eso no invalida, como vos bien dijiste, de que Él nos da posibilidad de elegir. claro. Y en Y base de a la que hay un decisión, riesgo. y en base a la decisión, él conoce el fin desde el principio. Totalmente. Desde el principio de que uno toma la decisión, él Sabe sabe a cómo dónde va termina. a terminar. Y Mm, que si tomamos otra decisión, Él sabe para dónde va a terminar esa otra exactamente. decisión. Amén. Un riesgo. Consecuentemente, sí, sí. Consecuentemente, ¿cómo se lo identifica a Dios? En Romanos 5:13 tenemos otra definición que tenemos que agregar a la de justicia, que tenemos que agregar a la de justificación,
dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios de esperanza, un Dios de Que espera, promesas, que sí, de esperanza, que espera, pero a su vez esa esperanza nos llena de esperanza. de esperanza, de gozo, de paz, para que abundemos en esperanza. Nos llena, Este, nos llena también de eso mismo, o sea, de esperar, de ser pacientes. ujú, Yo de- pensaba esto y meditaba mientras lo armaba, en todas las religiones que hablan de esperanza, ¿sí? Y sé que tienen otra connotación. Y pensaba en, nosotros tenemos un Dios de esperanza, un Dios que nos está esperando, un Dios que todo lo espera, que todo lo cree ujú, para volver a traernos hacia Él. Dios es así, Dios es el Dios de esperanza. Dios, ujú, si queremos ver a un Dios que realmente nos espera, Él es eso. Y en el en la pregunta 16 nos pregunta, ¿qué es lo que el ágape de Dios espera? Ya lo vimos, creo que en las preguntas anteriores lo vimos en esta, que todos procedan al arrepentimiento, lo vimos en la ujú, pregunta 13, pero ahora nos pregunta en Apocalipsis 3:20, y qué es concretamente lo que está esperando del pecador. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que el ágape de Dios espera? Está esperando que lo escuchemos, que le nada abramos más. la puerta del corazón. Digo, es lo mismo que Éxodo 19, lo está esperando a lo largo de toda la historia. Es decir, hay un pueblo que no está escuchando los pactos de Dios Ajá, y nuevamente vuelve con, escúchenme, si ustedes me escuchan, claro. yo voy a guardar. Y O sea, Lucas, para él es suficiente con que escuchemos. totalmente. Con Si eso, escuchamos, listo. La consecuencia de escuchar va a ser abrir la puerta. Y al abrir la puerta, él va a entrar y va a cenar con él, y al rato vemos que él es el que cena conmigo. O sea, es como que se invierten, o sea, yo lo invito a cenar y él toma el control de mi casa. ¿Puede ser? totalmente, totalmente. Bueno, yo me quedé pensando en esto de escuchar y cuántas cosas se pueden cambiar si nosotros escuchamos. Incluso dicen que esto es algo que quienes saben lo han puesto en práctica, no lo puedo poner como algo personal, pero que aprender idiomas se logra más por escuchar, por estar Mm, constantemente escuchando acerca de otra. Y que se vuelve, o sea, nosotros de chicos nos ocurre esto, ¿no? O sea, al escuchar a nuestros padres hablarnos constantemente, eso se queda grabado y podemos utilizar el idioma. Lo mismo ujú, pasa con la fe, o sea, al recibir esa palabra también actúa en nosotros. Y empezamos a recibir y esa palabra también trabaja en nosotros, como leímos en la pregunta anterior. Y en Lucas capítulo 15, volviendo a esto, pues ya hablamos del poder de la palabra, ¿qué es lo que el ágape de ujú, Dios está esperando que escuchemos? Dice que en Lucas 15:20 que este hijo pródigo, levantándose, fue a su padre, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando el padre? Que viniese. Porque ni claro. bien vino, aún estando lejos, lo vio su padre y lo fue a buscar. Y esto es lo que nos comenta la sierva en el libro Camino a Cristo, página 53, que está en la nota número 3. Eh, no, es larga la cita, le recomendamos que lo lean, es el final del capítulo 6 y la primera frase con la que comienza me enternece, dice que Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Gracias a Dios que es así. Gracias Padre que sos así, porque realmente estaríamos todos perdidos si nos tratáramos como nos tratamos. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. O sea, es eso, no es otra cosa. Nosotros tenemos otro pensamiento. Satanás nos trata de sacar esa seguridad que Dios nos da, de que nos trata así de Mm, esta manera, y el llamado es a no prestarle oído al tentador, sino que podamos contemplar lo que en la parábola encontramos acerca de cómo es nuestro Padre, que estando lejos, Él nos va a buscar.
Si nosotros nos acercamos a Él se acerca. Y hay otra partecita en negrita subrayada, nos dice, ¿podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia vida, perdón, a vuestra propia alma, que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Entonces, al acercarse a Dios, desecharse todo este pensamiento de que Dios no es un Padre que te ama. No es un Padre que todos sus pensamientos son misericordia, son amor, son la más tierna compasión. Y lo último que quería destacar de esta cita, hay muchas cosas como comenté, pero esto me gustó mucho, dice, id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Esto también está esperando que vayamos a Él, que cuando leamos sus promesas recordemos que son expresión de amor y piedad inefables, y nos dice, sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. ¿Puede ser otra cosa Dios? Puede ser algo, por eso digo, está muy conectada esta lección con la que viene, que vamos a hablar principios o los fundamentos de su carácter. Dios puede ser otra cosa, su justicia es camino de vida. Puede ser otra cosa, Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Entonces, si nos acercamos, Él se acerca. Pero no porque Él no quiera acercarse, pero también Él nos está dando oportunidad que elijamos, que no sea por la fuerza. Martín, no sé si querés comentar algo de Sí, esta cita. sí, lo subrayado al final es tal cual el versículo de Apocalipsis 3:20 que acabamos de leer. Si alguno escucha. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. No, 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 simplemente La conexión. disfrutar. Sí, 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 sí. Este, Perdón, de disfrutar, Martín, te corté. no, no, de disfrutar lo que acabamos de leer. Amén. Si bien se la leyó en las partes que consideramos principales, pero toda la cita es una expresión del amor de Dios para poder restaurar, como bien dice ahí, su imagen en el hombre caído y desechar esa enemistad que el enemigo insertó en nuestra mente, ¿no? Totalmente, Martín, totalmente. Ujú. Y ya Y vamos llegando bueno, al cierre. sí, la pregunta 17 dice, ¿cuál es el significado de la palabra soporta? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa palabra en la concordancia Strong es la número 5278, que dice quedarse bajo o detrás, permanecer, quedarse, resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido, sufrir. Y de vuelta otra vez con el tema del escudo, ¿no? Todas las cosas que el escudo hace, el Señor lo soporta como si fuese el escudo, como si fuese esa protección. Yo soy tu escudo, lo hemos visto en los versículos anteriores. Este, en el Salmo dice, soy tu escudo y tu adarga, ¿no? Que tengo entendido que la adarga es ese otro escudo más chiquito con el cual el guerrero se protegía la cabeza. Si bien está el yelmo, pero todos esos golpes, todo esa padecimiento, todo eso de sufrir, todo eso lo hace el Señor. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y quizás va a ser el resumen de la lección de hoy y del trimestre, porque confirma lo que venimos estudiando. Jehová se manifestó a mí
ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor es una expresión, es una manifestación de lo que es Dios y de su carácter. Y es eterno como Él es eterno y nos ha llamado con ese mismo sentir desde, desde el momento en que el hombre cometió el error de escuchar la voz de alguien que no era la de él y que se alejó de Dios y que con ese amor que es Él nos ha amado y soportó, y ese amor que es misericordioso, piadoso, que es lo que es tardo para la ira, pero ¿cómo era la palabra que hemos estudiado? La longanimidad de Dios, ¿no? La, 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 La la bondad. forma, sí, la bondad y la forma como Él espera, cosa que nosotros, la impaciencia nuestra es totalmente Mm. opuesta, ¿no? Pero Él está dispuesto con con esa manifestación de su amor en nosotros, nos soporta, y con amor nos llama y nos llama y nos llama, y toda la Biblia es un llamado de Dios para con la raza humana para hacer lo que estamos viendo que Él está dispuesto a hacer, ¿no? A mí me gustó mucho la ternura con la que aparecen estas 2 palabras en la referencia Strong de quedarse o quedarse Mm, debajo, ¿no? a pesar. Pensaba Mm, pensaba en esto de soportar como un soporte, ¿viste? Cuando querés poner el televisor, pones un soporte para que no se caiga, ya sea en la pared o debajo, algo que está ahí, que permanece, que se queda, y pensaba en esto que vos decís, Martín, de una cobertura. Tenemos ujú, cobertura, tenemos soporte, está ahí, eh, esperando, ¿sí? A que esa palabra accione en nosotros mm. y que esa bondad. Soportar las pruebas y pensar que cuando vino la prueba, el Señor quedó solo. Todos los discípulos Se desaparecieron, fueron. ¿no? Y se fueron. Y Él está ahí. O sea, cuando nosotros estamos con las pruebas, Él está ahí al lado nuestro. Amén, Ujú. amén. Qué maravilla. En la versión 60 dice: "Te prolongué con misericordia". Es como que te va prolongando, te aumenta. Y en la versión Ah, 1909, "Te soporté", se quedó mm, con vos, permaneció con vos. Por eso es que con amor eterno te amó, ¿sí? Porque claro, te eh, me claro, pero me me esa gustó palabra también, la de prolongué con la intención de que me escuches. totalmente, Mm, totalmente. ujú. Qué maravilla, digo, tenemos estos 70, 80, 90, no sé cuántos años de tiempo acá en la Tierra, y el Señor ahí está, prolongando nuestra existencia, nos está dando vida, aliento y todas las cosas, para que palpando la hallemos. Ujú, Es maravilloso, y digo, enternece nuestro corazón también para sacarnos esa ansiedad, como bien dijiste, que a veces nos surge con respecto a otras situaciones donde nosotros, a nuestros deudores no les tenemos el mismo cariño que nos tiene el Señor mm, a nosotros con. no, para nada. ¿Qué significa entonces, después de todo este repaso que hicimos, qué significa que el amor ágape de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? Y hay varias cosas, por eso yo no quise escribir acá mis pensamientos, así también lo dejo a Martín para que comparta los suyos, pero en resumen, veo que hay un deseo de Dios de manifestar su carácter, de Mm, cómo es su justicia, de cómo es su verdad, pero amén de eso, la manifestación de lo que Él es no es con un deseo egoísta de que lo contemplemos simplemente, sino que nos está manifestando que todo eso es lo que está haciendo en pos de nosotros, o sea, en pos de aquellos que están necesitando de este amor ágape. O sea, se está dando por completo para cubrirnos, para esperarnos, para enviar su palabra y que esa promesa haga un efecto en nosotros. Y como leíamos lo último, para quedarse, para permanecer, para prolongar nuestra existencia con un fin redentivo. Entonces, que todo
lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta, tiene que ver también con esa buena nueva mm, de que Dios nos está esperando nuevamente para que si nosotros le escuchamos y abrimos la puerta del corazón, Él pueda hacer esa obra que tanto desea de hace tiempo hacer en nuestra vida. Y es eso lo que Él está esperando. Hay una cita de Evento de los Últimos Días que dice qué es lo que está esperando Cristo, que su carácter sea reproducido en sus hijos y Él va a venir a buscarnos. Cuando eso pase, cuando esa palabra transforme nuestra vida, que lo reflejemos a Él vendrá a buscarnos. Y es un plan de Él, o sea, es una promesa de mm, Él en nosotros. Y eso es que que este amor es, que el ágape es todo esto, ¿sí? Y es ujú, tan, tan excluyente para sacarnos a nosotros la idea de que tenemos un padre que se reserva algo, que tenemos un padre que en realidad no nos ama porque hay un concepto de justicia que tiene que ver con castigo y no con perdón. Entonces, nos saca todo esto para ujú, presentarnos claramente cómo Él es. tal cual. Y Mm. Sí, mientras, hacías esa explicación, se me vino la experiencia, o sea, la conversión de Pablo, ¿no? Cuando dice que se le cayeron las escamas de los ojos, y ese es el objetivo de Dios para con nosotros y para cada uno, de los que prestamos atención a lo que Él dice, que caiga esas escamas que no nos dejan ver, este, el carácter misericordioso tal cual como se le mostró a Moisés, o sea, eh, queriendo resumir qué significa que el amor ágape de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es su misericordia, este, para lo que acabamos de disfrutar en el versículo de Jeremías, y, y que esa experiencia, que fue la de Pablo sea la nuestra, que como consecuencia de conocerlo tal cual como Él es, que ese es el consejo de Él para con nosotros, ¿no? Que lo conozcamos a Él para poder disfrutar de la vida eterna. Si amén. no lo conocemos, si no lo conocemos, vamos a tener un concepto totalmente equivocado que no nos va a llevar o que no vamos a disfrutar como consecuencia de eso de una vida eterna, y vamos a cosechar totalmente lo contrario. Totalmente. Es que ese era el plan original, ¿no? O sea, volver a restablecer todo como era al principio. Pensaba en todo lo sufre, todo lo cubre, pensaba en Adán y Eva, pensaba en el estado original en el que ellos se encontraban, y era esto, era el ágape, no era algo Ujú, místico. Y ujú, cuando ese amor ágape nos cubre, vamos a estar imitando nuevamente a Dios, o sea, como sucedía al principio, que era algo natural. Y nos parece tan raro porque justamente es algo que hoy en día la humanidad no tiene. Su amor, su ágape se enfrió y por eso es que está abundando la maldad. Pero el deseo de Dios es que esto vuelva a cubrirnos a todos. Y qué maravilla, Martín, que Él nos esté sacando las escamas, como bien dijiste, como a Pablo nos ujú, esté sacando tal esa cual. ceguera, ese velo con respecto a cómo es Ujú, Él. ujú. Martín, un placer nuevamente haber compartido esta lección con vos y bueno, Igualmente, lo disfruté mucho. igualmente, Leandro, la verdad que es muy, muy, viste cómo tiene sentido de congregarse, no dejen de congregarse. Y Totalmente. esto es una congregación en el sentido de que nos juntamos, charlamos, se estimula en el pensamiento, el Señor obra, y donde hay dos o más reunidos, ahí Él está. Porque lo cuento, antes de Es su cámara. promesa y de eso hemos aprendido, Amén. ¿sí? No, perdón, pues se congeló la imagen, me congelé. Ah, No, contaba que antes de cámara, por esto que vos decís de congregarse, charlamos de algo que te lo podía haber preguntado por mensaje de texto, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo verte cara a cara que mandarte un mensaje de texto. No es la misma expresión, no son los mismos ujú, tiempos. Y verse personalmente ni hablar. Hay otra experiencia que claro, hemos tenido que no se ven por cámara. ujú, Y nada, qué lindo que lo comentaste porque es algo lindo para también sí.
compartir y difundir. Una hermana en la Ujú. semana me dijo, estuve pidiendo al Señor y me dio un grupo en tal lugar para poder reunirme. Qué lindo cuando eso sucede. Amén. Sin embargo, bueno, gracias por sumarte también a este conjunto de hermanos que nos estamos reuniendo todos los sábados para estudiar un tema importante para estos tiempos. Y esto es una antesala para la próxima lección, ¿sí? Si todavía no saben, ya está, entiendo yo, disponible, y si no, lo va a estar en unos días, la nueva lección de escuela sabática para el próximo trimestre, donde vamos a estar estudiando más acerca de este Dios que su justicia, su camino de justicia es solo vida, no hay muerte, ¿sí? Así que ya vamos a meternos de lleno con los principios del carácter de Dios. Y bueno, ahí agarrate Martín, porque vamos a empezar a meternos en temas espectaculares. Hace tiempo que estoy esperando esta lección y le doy gracias a Dios que vamos a arrancar un año con estos temas. Amén. Eh, pero antes de esto, vamos a agradecerle a nuestro Padre por esta lección maravillosa y los invito a los que nos están acompañando a tener un momento de oración. Ahí en reverencia, donde estén, oremos juntos. Amoroso Padre y bendito Dios, que mueras en los cielos, Dios de esperanza, Dios que todo lo espera. Gracias, Padre. Gracias por esperarnos con paciencia, como ese Padre al Hijo pródigo, que aún lejos, viendo nuestros deseos de corazón, te acercaste y nos diste un beso en el cuello y nos recibiste nuevamente en tu casa como hijos. Gracias, Padre, por ese valor que nos das como hijos tuyos, eh, que lo podemos ver claramente en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque tu amor todo lo sufre, porque ese amor todo nos cubre, nos espera, nos eh, creen en esa palabra tuya de que va a ser esa obra en nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y gracias, Padre, porque tu amor todo lo soporta. Gracias, Padre, porque nos prolongás la vida para conocerte. Gracias por esa misericordia tan grande y rogamos, Padre, para que al considerarla también obre y trabaje en nuestros corazones como tú lo has prometido, Señor. Nos aferramos a esa promesa y abrimos, Señor, en Cristo las puertas de nuestro corazón para que en esta noche puedas habitar en nosotros. Padre, gracias por la amistad de mi hermano Martín, gracias por este momento tan lindo que pasé con él y te ruego para que lo bendigas, también a cada uno de los que nos estuvieron acompañando en la transmisión. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Martín, que tengas un bendecido reposo para cuando lo Muchas veas en este gracias. momento. Buena jornada para el día de hoy, pero bendecido reposo y nos estamos viendo en un próximo programa. Bueno, igualmente, Leandro, muchas bendiciones para cada uno de los oyentes y que tengan un muy bendecido sábado. Un abrazo. Feliz sábado. Chao, chao.